Feliz noche con todos. Bienvenidos y bienvenidas a esta sesión de mentoría, que como una mentoría ustedes ya saben que es conversar, es poder recibir y dar feedback, acotaciones en algún punto, pero en esta oportunidad, a pedido de las personas, hemos decidido hacer una parte teórica para que todos puedan escuchar y podamos grabar, ¿ok? Esta sesión se llama ¿Cómo armar un portafolio de impacto? Me acompaña Eduardo Vilches, más conocido como Lalo, y quien habla, Cristina Cáceres. Para quienes no nos conocen, de repente de otras promociones, soy directora aquí en Repensar, consultora de diseño e innovación desde hace ya 8 años. He trabajado para diferentes industrias y clientes. Trabajé en un laboratorio de innovación fuera de mi país. De hecho, gracias al portafolio que hice, me eligieron para este proceso. También enseño y co-creé el taller de UX estratégico aquí en Repensar. De hecho, UX estratégico nace de un nombre creado en Repensar, que hoy en día ya lo veo por ahí regado, copiándose por todos lados. Perdón, tenía que decirlo. Eh, Así es cuando eres bueno o buena en algo. Bueno, también he sido mentora de una comunidad de mujeres de diseño, tanto para Perú, Chile, Uruguay, Costa Rica, entre otros países. Y creo que mi pasión es compartir conocimiento, enseñar lo que sé, lo que no sé, mis fracasos, mis aciertos. Y encantada de poder compartir este espacio con ustedes. Y Lalo. Así es. Bueno, yo ya soy un diseñador de servicios con 7 años de experiencia, con diversos proyectos, tanto salud, banca, retail, ¿no? También soy facilitador del taller de Service Design. De hecho, ya van casi 2 años, ¿no? Donde justo Chris me propuso la idea de poder llevar el taller. De hecho, lo dejé por un momento, por temas de tiempo, pero ahora justo lo estamos retomando. En ese lapso de tiempo también me ha dado la oportunidad de poder facilitar el módulo de Research de UX, también está muy bueno, ahí he tenido la posibilidad de conocer, creo que ahí vi a Alan, ¿no? Y seguro que muchos más. Y bueno, también tuve la oportunidad de tener una maestría de innovación en H2I Madrid, ¿no? Y ahora justo estamos, además de colaborar con Chris en Repensar, también trabajamos en BAS, ¿no? En diversos proyectos. Así que nada, encantados de compartirle un poco la experiencia que hemos podido como cosechar en este tiempo, ¿no? Así es, así es. Lelito también tiene muchos años de experiencia. Aparte del máster, tiene conocimiento en temas de CX, temas de Service Design, Data Analytics, y creo que lo más importante, Lelito, es que cuentes más al final de esta mentoría tu journey, ¿no? Cómo has saltado de disciplina en disciplina, viendo proyectos, e incluso hace poquito que hemos armado un modelo de innovación para un cliente, ¿no? De retail. Cosa que, por ejemplo, un service designer común y corriente no tiene la experiencia, ¿cierto? Y es un retazo, que creo que está bueno para una siguiente mentoría, contar cómo un service designer puede aportar a diseñar un modelo de innovación. O sea, no solo diseñar un Sí, producto o un servicio, sino un modelo de innovación. Creo que sería muy chévere más adelante hacer eso para la comunidad. Bueno, genial. Ujú. genial. Escriban en el chat si lo quieren, si no, no lo hacemos, ¿ah? Ujú. Bueno, empezamos entonces con esta partecita. Y creo que todos ya sabemos que es un portafolio, ¿cierto? ¿Quiénes aquí escriban en el chat también, por favor? ¿Quiénes no tienen un portafolio? Escriban en el chat, por favor, quienes no tienen un portafolio de diseño o innovación hasta ahorita. Ya, Adri. Para ustedes que sepan cómo es este proceso. Alejandro también sé que él no. Ana tiene el esquema, muy bien. Mayrin, yo estoy haciendo su primer portafolio, muy bien. Genial. Carlos también, de diseño gráfico. Y ¿saben qué? Lo que dice Carlos a mí me toca mucho. Diseño gráfico. Y nunca entendieron cuál es la diferencia, ¿no? Entonces vamos a hablar de estos temas más adelante. Tiene uno de diseño, pero usuario de innovación diseño. Yo no tengo uno, pero está feito, no pasa nada, tranquilo. Vamos a ver ahora la parte más importante del contenido. Y como le decía a Lalo unos días mientras conversábamos, es que tu portafolio no puede ser una curaduría que se vea sexy solamente por entregables. O sea, eso no puede pasar. ¿Por qué? Porque nosotros los líderes o managers o reclutadores también
lo que buscamos o necesitamos es que nos cuentes cómo es que hiciste el proceso de tus proyectos o de tu journey y cómo tomaste las decisiones para diferentes problemas. Y justamente puse una lámina por ahí en redes sociales que decía, quiero ver tu pensamiento crítico, ¿no? O sea, ¿cómo es que tú viste un problema de un cliente o de cualquier marca y cómo lo resolviste? No importa lo final, el entregable, que sea bonito, que sea súper pomposo, no. Es cuéntame más de cómo lo hiciste, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a ver un poquito cómo lo podríamos hacer. Claro. Entonces, sí, Lalito, dale, dale. Bueno, nada, solo quería como un poco, porque es interesante esta perspectiva que tú señalas, ¿no? Desde el manager, ¿no? Tú necesitas ver esa visibilidad, pero yo voy a hablar no de manager, sino más bien de yo tratar de visibilizar mi proceso, ¿no? Es importante que yo también pueda hacer notar cómo pienso yo. A veces el resultado final oculta mucho el proceso, ¿no? Hablando de, por ejemplo, un producto digital, ¿no? Uno al final termina de ver, ok, solo las interfaces y se oculta un poco cómo resolvimos el problema, cómo lo replanteamos, por qué decidimos estas herramientas, cuáles fueron las barreras para nosotros terminar de llegar a ese punto final. Es importante, ¿no? Porque sabemos, ¿no? Que el proceso de diseño no es un proceso limpio y a veces, como a veces nos enseñan en diseño, que un proceso secuencial ordenado, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, ¿no? Y muchas veces el proceso en sí es desordenado, ¿no? O sea, a veces ese framework de uno, dos, tres, cuatro oculta a veces la complejidad que tenemos para nosotros decidir, ¿no? Y no estamos en un contexto controlado, estamos en un contexto multivariable con stakeholders y bueno, nada. Pero es importante evidenciar todo eso en la herramienta que nosotros utilizamos para Así mostrarlo, ¿no? es, Lalito, así es, redireccionarlo y que nada es lineal realmente. Entonces, lo que vamos a buscar es realmente ver cómo lo resolviste, tu capacidad para resolver un problema o varios problemas, ¿no? No es la idea mostrar el producto final como mucha gente lamentablemente en una página tipo Behance hace, ¿no? Es el prototipo final, ya, pero ¿cómo lo hiciste? ¿No? Incluso, ¿qué rol tuviste para hacerlo? Porque hay gente que dice, ah, hicimos esto, pero al final fue solamente un jefe de proyectos, no metió ni el dedo para poder hacer algo de un taller o workshop. Entonces, es muy importante ser claros y precisos y transparentes con lo que hemos hecho y que eso se muestre en un portafolio, ¿no? Cómo te involucraste con las herramientas que fueron necesarias para poder resolver ese reto de diseño. Bien. Entonces, lo que vamos a ver en esta sesión son 4 puntos importantes. Uno, mitos sobre los portafolios que existen y abundan. Segundo, la anatomía de un portafolio y sobre todo de un caso de estudio que ahí vamos a ver en una referencia. Tercero, ¿por qué es que debemos usar casos de estudio? ¿Ok? Ustedes que son graduados de Repensar saben que tenemos talleres o programas con casos reales. O sea, cero excusas para esto. Y por último, el storytelling de un portafolio. ¿Ok? Y tenemos un bonus, de hecho 2 bonus. El primero es, vamos a ver unos ejemplos de portafolios de personas que la están rompiendo en este mundo. Y el último bonus es que tanto Lalo y yo vamos a mostrar nuestros portafolios, que no van a ser grabados por obvias razones, de cuando iniciamos. ¿Ok? Entonces, veamos ahora sí algunos mitos que hemos querido priorizar esta parte. Por ejemplo, he escuchado gente decir, tengo que hacer mi web propia para mostrar mi portafolio. Gente que le toma meses hacerlo. Para mí, eso es una pérdida de tiempo. Ya más adelante diré por qué, pero realmente no pueden haber como meses para armar un portafolio. O sea, eso es una excusa de posponer y posponer algo que te puede ayudar en tu perfil profesional. Segundo, pasar mucho tiempo recorriendo el proceso del Human Centered Design es mucho más importante que mostrar el diseño final. ¿Será esto cierto o será algo falso? Veremos en un momento. Otro, no saber a qué etapa del proceso pertenece tu proyecto. Es decir, hice esto, y a qué etapa tú desarrollaste, en qué etapa entraste. No saber eso, ¿será cierto que también te suma o te resta puntos? Otro, una habilidad clave para los profesionales es la capacidad de comunicarse. El storytelling. ¿Será tan importante en diseñadores? Lo veremos.
Otro, no se habla de usuarios. Hay portafolios que solamente hablan de usuarios y nada de clientes. ¿Será esto realmente algo bueno o algo negativo? Veremos. Entonces, la anatomía de un portafolio, que es justamente la primera parte, y quiero mencionar o recalcar que, por ejemplo, para algunos proyectos que yo tengo fuera de Perú, me es más importante el portafolio que el CV. Una hoja de vida no es tan importante como si un portafolio. Entonces, quiero que sepan la intención de que la anatomía de un portafolio debe sintetizar incluso lo que tu CV quiere comunicar con 5 líneas de quién eres y qué aportas. Esa partecita sintetizada debería tener tu portafolio. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es lo que va a llamar la atención de una persona, de un reclutador, una reclutadora o de un líder. ¿Ok? Y ya sabemos que para impactar tenemos pocos segundos. ¿Sí? Podríamos decir entonces que nuestras ideas que abundan y normalmente en diseño se nos dice que somos dispersos, debemos aprender a sintetizarla en un portafolio que tenga estructura. ¿Okay? De hecho, aquí en la imagen pueden ver uno de una persona que lo hizo en una web, ¿no? Donde dice, hola, soy Lisa, 4 líneas suficientes y abajo va compartiendo lo que desarrolló. ¿Ok? Y aquí quiero dar unas recomendaciones que con Lalito estuvimos debatiendo también, que qué importante es cuando llegas a una sala donde hay gente que no te conoce y no saludas. Cuando tú llegas a un lugar y alguien no te saluda, ¿cómo te sientes? Ignorado, que no eres importante, que quizás la persona está en otras o no está presente en ese momento. Un portafolio realmente debe cumplir eso. Por lo tanto, debes presentarte. Presentarte me refiero a decir quién eres tú como persona, ¿no? Y si no sabes hacerlo, pues escríbele un papel, y siempre lo he dicho, no empieza en papel, incluso prototipa tu portafolio en papel. ¿Ok? Creo que no podemos omitir esa parte. Segundo, la estructura del contenido que vas a hacer. Como sabes, puedes tener poca experiencia como mucha experiencia. Sea como sea, no se trata de colocar todos los proyectos que has tenido, o mejor dicho, colocar todo lo que hiciste, no sé, en 12 meses del año. Es estructurar el contenido y o los proyectos, si tuvieras muchos, para que realmente destaque lo más importante. Hace poco me pasó con una amiga que me dijo, Cris, quiero cambiarme de rubro de consultora de innovación a Design Ops. Y le dije, buenísimo. Y tenía experiencia en todo, tenía experiencia en UX, tenía experiencia en innovación, tenía experiencia como jefe de proyectos y también tenía experiencia como Design Ops, pero cuando no existía ese rol aquí. Vimos su portafolio y dijimos, ok, hay que estructurarlo bien, hacia dónde quieres enfocarlo y priorizar los contenidos de acuerdo a lo que tú quieres. Por ejemplo, ella tenía la estructura de contenidos por clientes. Cliente A, B, C, D. Cuando realmente dijimos, no, hay que estructurarlo por disciplinas. La experiencia en Design Ops, experiencia en diseño de producto, experiencia en innovación y en experiencia en gestión de proyectos. ¿Para qué? Para que si ella buscara algún tipo de proyecto, cada reclutador o cada reclutadora o líder supiera qué habilidades esa persona tiene en solamente un recorrido visual y entrara a profundizar donde esa persona quería conocer. ¿Me dejo entender? No es por la cantidad de clientes. ¿Ya? Eso es en el segundo punto. En el tercero es priorizar tus proyectos, que tiene que ver más con la parte del detalle, ¿no? Imaginemos que ya tú te especializas en Service Design o te especializas en UX y tienes, no sé, 20 proyectos. No vas a poner los 20 quizás. Puedes colocar algunos, pero los más relevantes. Una pregunta que yo siempre hago en entrevistas es, ¿cuál es el proyecto que a ti te hace sentir más orgulloso u orgullosa? ¿Y por qué? Y ahí saco por qué a esa persona le gusta hacer eso. Y lo mismo que una persona te podría hacer en una reunión verbal, lo debería contar tu portafolio en alguien que lo reciba, lo lea y no te escuche. Es como una carta de presentación. Entonces, prioriza todos los proyectos que tú quieras destacar y que la gente diga, ah, esta persona ha sido buena en diseño de producto digital.
No, esta persona ha sido muy buena gestionando proyectos de innovación. O esta persona ha sabido hacer buen research, cualitativo o cuantitativo. O tiene más experiencia en un toolkit de investigación en campo. Qué sé yo. De acuerdo a la priorización de proyectos, tú vas a destacar en qué eres bueno o en qué eres buena. Y sobre todo en dónde quieres ir, hacia dónde quieres crecer. De hecho, por eso comentaba que Lalo, por ejemplo, tiene la capacidad de haberse pasado de CX a Service Design, a CX y luego a consultor de innovación. Es porque podemos mover el portafolio y priorizar los proyectos. ¿Ok? Y por último, el storytelling. Imagina que llegas a una sesión, una cita, y esa persona te habla cabizbajo, apagado o apagada, aburrido o aburrida. Obviamente no va a haber ese enganche, ¿cierto? Tú te vas a sentir como que no le gusto, o no me siento cómodo, no se siente cómoda esa persona. No va a haber como una conexión. Y lo mismo pasa cuando el portafolio es corporativo, seco, apagado, con palabras súper, eh, ¿cómo se dice? Técnicas de algo que a ti te movió, tu estilo. Es tu estilo el que tiene que notarse en un portafolio. Y es lo mismo que pasa cuando tienes una cita, imagínate por una aplicación y conoces a alguien por primera vez. ¿Es o no es? ¿Hay match o no hay match? Lo mismo pasa con un portafolio. Ya sea que llegue por un correo o porque lo vean en una plataforma digital o porque lo estás contando en una entrevista. Recuerden eso. Es como cuando sales a una sesión por primera vez con una persona que no te conoce. Hasta aquí una pregunta para poder pasar a la anatomía de un caso de estudio recomendado. Escriban en el chat, estoy leyendo. Creo que no hay preguntas acerca de esta parte inicial. Y ahora, Lelito, lo que vamos a ver es la anatomía de un caso de estudio, ¿no? De hecho, Sara Doody es una persona muy conocida, exponente, expositora de temas de UX hace muchos años, desde que yo empecé, yo la leía. Y ella dice o recomienda cómo debería ser la anatomía de un caso de estudio, como pueden ver en la imagen en el lado izquierdo, que está en inglés, ¿no? Que dice la introducción, qué pasó y qué conclusión. Y se desglosa en los puntos como el overview, el tema, usuarios, audiencia, roles y responsabilidades, el alcance y los outcomes o resultados. En este caso, yo lo que he hecho es modificar que el proceso que hiciste, que está como penúltimo, yo lo pongo como tercera opción. Como ven en el lado derecho, en el cuadro lila, no, el overview, el planteamiento del problema, el proceso o la metodología que utilizaste, qué responsabilidades tuviste o quiénes estuvieron participando, cuál fue el alcance y las limitaciones, el proceso más como lineal, detallado de lo que pudiste hacer, y por último, pegar. Como por ejemplo, un prototipo, que puede ser físico o puede ser digital. ¿Ok? Esto de aquí años, de hecho no respeté la regla porque es como un status quo, y por eso yo digo, yo prefiero colocar el proceso general, porque hay empresas que tienen sus propias metodologías. O simplemente puedes decir, no, usé, no sé, Design Sprint, o usé Design Thinking, o no usé nada, simplemente seguir el proceso de diseño tal cual. Es válido. ¿Ok? Y cuando hablamos de, voy a detallar lo más importante aquí. El overview es, por ejemplo, en la plataforma que tú utilices, en este caso Notion, es detallar de manera concisa cuál fue el objetivo que tú tenías, cuál fue tu rol, quién fue el cliente, si fue un proyecto de B2B o B2C, por ejemplo. Eso dice mucho una persona, porque dice que tienes ¿okay? Objetivos del negocio, si es que los puedes colocar, si no, no pasa nada, porque obviamente es algo más privado. También qué tipos de perfiles te acompañaron, si fuiste tú solo, si tuviste un equipo a cargo o compañeros. ¿Ok? Lo más importante es ser precisos y que no te vayas por las ramas.
en el overview, que es la parte inicial. En el planteamiento del problema, creo que no tengo que decir más que solamente es colocar el reto inicial y es por qué te pidieron resolver ese caso, ese reto. Especificar, como se dice, el problem statement, ¿ok? Y que no sea tan largo. Eso, por ejemplo, no lo veo en portafolios de algunos chicos que vienen mucho de gráfico, de visual. Es como que me pidieron esto, me pagaron y ya está. ¿Qué significa eso? Que no tienes pensamiento crítico. Proceso o la metodología, yo creo que aquí, como ya dije, es cuenta lo que hiciste. Si tuviste un proceso o una metodología, especifica cuál fue esa línea, ese journey, para dar, y sobre todo que sea teórico, práctico. No, teórico, práctico no, sino más bien ni tanto texto ni tanto visual. ¿Para qué? Para que a una persona haga solamente una reunión visual y diga, ah, esta persona usó este. El proceso de diseño es sencillo. O usó una metodología de una compañía, ¿no? Hay compañías que tienen sus propias metodologías de 3 o 4 pasos. Cualquiera de esas es importante. Pero no podemos omitirla, ¿ok? Incluso, vean el ejemplo, que está en inglés, pero es, luego de debatir sobre este problema, ¿no? Corrimos, hicimos una validación de requerimientos de problemas. Qué importante es narrar por qué hicimos esto o por qué usamos una metodología. Dice mucho de tu pensamiento crítico, ¿ok? Entonces, hasta aquí es un poquito la parte inicial de cómo es la estructura o la anatomía. Sí. Ahí Alan dejó una pregunta, Lalito, ¿no? Sí, hay una pregunta. ¿Es preferible desarrollar cada etapa o componer solo las etapas está bien? Tal vez ahí Chris también me ayuda, es como tú quieras mostrarte frente a lo que quieres obtener, ¿no? Si creo que desarrollando las etapas vas a dar mucho más información al reclutador sobre qué has utilizado en cada etapa. Entonces, yo diría, a veces es mejor en estos casos ir por más, ¿no? Que por no ir por más te juzguen, oye, te falta esto, te falta esto, te falta esto. Entonces, si puedes desarrollar esas fases, si tienes el tiempo, ¿no? Yo creo que siempre suma. Tú, Cris, en ese caso, la pregunta de Alan, ¿no? ¿Es preferible desarrollar cada etapa o componer solo las etapas está bien? ¿Tú qué opinas? Yo creo ahí que va a depender mucho de la cantidad de etapas que sean y si la vas a desarrollar cada una de ellas, colocar qué herramientas usaste. ¿Por qué? Porque también eso demuestra cuál es tu toolkit. Me acuerdo que en el 2021 hicimos un programa donde era para gente con experiencia y era un diseñador senior o lead debe tener un toolkit más amplio. Si tu toolkit es muy chiquitito, quizás no sea buena idea que coloques todas las etapas, pero yo sí considero que es mejor especificar qué hiciste en cada paso, ¿ok? Sí, genial, Pero que no sea gracias. tan largo tampoco, ¿no? Ujú, sí, no. Claro, hay que tener como una sensibilidad de, o sea, mostrar, pero tampoco irnos como en ese mega detalle que a veces hace que también se pierda la concentración. Es como ver un producto, eso es como un producto digital, ¿no? O sea, pensamos en quien lo lee, contenido pequeño, que genere interés, que luego, este es el gancho, ¿no? Que luego te lleve a una siguiente etapa que ya sea conversar, donde en la conversación, en la entrevista, tú ya puedas desarrollar mucho más con tus propias palabras esto. Entonces, exacto, sí, tal cual. Ahora pasamos un poco a lo que Chris comentó, ¿por qué case en un portafolio, no? Porque a veces mostrar un producto final nos hace pensar de que, ¿cómo se llegó ahí? Es como decir, oye, llegué a la meta, pero nadie va a saber mi journey de esfuerzo, nadie va a saber cuánto entrené, nadie va a saber qué usé para llegar a esa meta, ¿no? Entonces, es también como dice acá en la universidad, es como ir a una cita pensando de que la otra persona solo te ciñes a la apariencia, ¿no? Pero sabemos que hay más cosas a través de eso. Entonces, lo ideal es siempre contarlo a través de una narrativa que a nosotros nos haga sentir cómodos, cómodas, eh, ¿por qué nosotros somos especiales? ¿Y por qué nuestro rol en ese momento ha sido especial? ¿Qué es lo especial que hemos traído este proyecto? Recordemos, si nos ponemos ahí un poco más introspectivo, es que todos al final somos diseñadores, diseñadoras, ¿no? Y todos probablemente manejemos un toolbox no muy parecido entre otros, pero como nosotros hemos asimilado las herramientas, como nosotros lo presentamos, es único, ¿no? Eso es lo más importante de eso, es como esa esencia que tú vas a mostrar a la persona.
muchas veces también hay criterios tipo de cultural fit, ¿no? Manejo de herramientas. Entonces, a veces tú puedes manejar las herramientas, pero tu cultura no conecta con la organización y está bien, o sea, porque es un criterio bueno para que tu cultura se complemente con otra, ¿no? Entonces, eso es lo que, digamos, bueno, en un proceso de reclutamiento completo se hace, ¿no? En algunos casos solo se ciñen a lo duro y ya está, pero bueno, hay que abarcarlo también todo, ¿no? Entonces, mostrar un case de estudio visibiliza mucho el pensamiento crítico, ¿no? El pensamiento crítico que es la capacidad de construir procesos, ¿no? Pero enfocados en resolver un problema. Y no es, por ejemplo, oye, a veces, justo lo que comentaba Cris, hay organizaciones que ya tienen procesos establecidos o a veces el mismo proceso de diseño se trata de estandarizar, pero sabemos también que tenemos tantos proyectos tan diversos de que esa misma estandarización a veces no conecta, ¿no? Con el resultado que se espera. Entonces, qué increíble sería, ¿no? Oye, mira, tú mismo evidenciar en tu portafolio. Yo trabajé en esa organización, se quiso resolver con el proceso 1, 2, 3, 4, pero yo propuse esto y obtuvimos esto. Entonces, yo puedo, al menos, la persona puede tener la capacidad no solo de acatar reglas, sino de entenderlas, asimilarlas y transformarlas en algo nuevo, ¿no? Obvio con el objetivo del proyecto final, ¿no? Siempre resolverlo en tiempo y hora, ¿no? Luego, pensamiento analítico también, ¿no? Nos da como esa visibilidad de cómo nosotros podemos analizar un problema. Si nosotros decidimos herramientas nuevas, es porque es como la vida misma, ¿no? O sea, nos enfrentamos a un problema, pensamos en las variables y decidimos. Tenemos un reto de diseño, pensamos en las variables y decidimos esas herramientas. Yo creo que no hay como una mala o una buena decisión con respecto a las herramientas, porque las herramientas al final nosotros le damos el sentido a las herramientas. No las herramientas son para ese sentido. Muchas veces uno puede encontrar, oye, ¿por qué usaste el Journey Map en la fase uno de exploración? Entonces tú tendrías en tu portafolio explicar por qué un Journey Map es válido, ¿no? Y tal vez como decir, ok, esta persona no solo tiene la capacidad de elegir las herramientas, sino transformarlas de acuerdo al reto. La creatividad también es algo importante. De hecho, nosotros pertenecemos a una carrera creativa. Entonces, ¿qué mejor que visibilizar un poco? Y de hecho, el transformar en un problema en otra perspectiva es la capacidad de problemas de resolverlos, ¿no? O sea, la creatividad como una herramienta para resolver problemas, ¿no? Y de hecho, la capacidad de resolución de problemas está muy conectados a la creatividad, ¿no? Cómo nuestra creatividad puede resolver el problema. Y otra cosa que es no menor y creo que es también algo que se busca mucho dependiendo del tipo de perfil de diseñador, ¿no? Del grado de senior que se busca es qué tan autogestionable. O sea, digamos, a ver, si tú eres un perfil junior, ¿no? No esperamos de que puedas autogestionarte al 100%, pero sí esperamos a que puedas levantar la mano cuando tienes un problema, ¿no? Porque no es nada malo apoyarse, ¿no? O sea, y evidenciar de que tal vez tú no tienes algunos ciertos skills, pero que los estás como cultivando, o que incluso eres consciente de lo que te falta, ¿no? Oye, yo soy muy bueno en UX design, me gusta mucho la parte prototipado, pero la verdad es que no me siento tan cómodo en la parte de research. Es muy bueno levantar la mano en este proceso, decir en qué eres muy bueno y en qué quieres como progresar, porque las organizaciones también quieren que tú como que fortalezcas esas patas, ¿no? Entonces, yo creo que la autogestión no es solo la autogestión del proyecto, sino también es una autocrítica con uno mismo en qué tiene muy elevado los skills y qué no. Entonces, debo recordar que este estudio tiene que ver con tu diferencial, como ya hemos mencionado, de experiencia versus los otros. ¿Qué te hace especial como diseñador o como diseñadora en este proyecto? ¿No? Y todos tenemos una manera diferente de entender las herramientas, ¿no? O sea, tenemos como un punto de partida, pero cada uno va asimilándolo diferente, ¿no? Desde la redacción, el enfoque del problema, la cantidad de proyectos, va a hacer que cada uno, pues, forme un perfil de diseñador, ¿no? O sea, de hecho, hay muchos tipos de perfiles de personas, desde las personas que están más enfocadas en visionar problemas, en entenderlos, en analizarlos, desglosarlos al máximo, hasta los perfiles que son súper ejecutivos, ¿no? Y cada uno va como entendiendo. Por eso, de hecho, el portafolio también es un trabajo de cómo también tú te conoces, ¿no? La siguiente, please. Así es, Benito. Ahí está. Entonces, bueno, cuando mostramos el diseño final del case study, aseguramos de que siempre un prototipo pueda ser navegable, interactuable, ¿no? Uno que tal vez, obvio, ¿no? Estamos hablando tal vez de casos de product design, ¿no? Donde es mucho más fácil la interacción, pero si nosotros también tenemos un caso relacionado, por ejemplo, a service design, también vamos a tratar de animar, ¿no? No tiene que ser un producto, pero puede ser un storyboard, puede ser una línea de tiempo, ¿no? O sea,
hay muchas maneras en que la persona puede interactuar con lo que nosotros realicemos sin necesidad de que sea pues un prototipo interactivo, ¿no? Pero si se puede llegar a eso, pues, y también genial, ¿no? Ese sería un poco, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, lo importante también de tener esto es que debemos tener un storytelling de un portafolio y ahí viene un poco el trabajo introspectivo que cada uno tiene. ¿Cómo uno quiere mostrarse frente al reclutador o la reclutadora de turno, ¿no? Lo que Chris dijo al comienzo es súper importante, ¿no? Saludamos, nos presentamos. ¿Cómo nos presentamos? Ya depende de ustedes. Pensemos un poco en cómo nosotros hemos aprendido a jerarquizar la información. ¿Qué es lo que nosotros queremos destacar más, ¿no? Tal vez eso podría ser lo primero, ¿no? Podríamos tener desde que queremos destacar más, tal vez a qué problemas nos hemos enfrentado, cuál es nuestro contexto, y tal vez un cierre. A mí me gusta mucho cerrar con mis hobbies, ver de que tal vez yo no solo soy un diseñador, sino que también tengo otras aficiones por demás, buscar elementos que generen conversación, que conecten más allá del quehacer del diseño, sino imaginémonos que por casualidad nuestra afición conecta mucho con el reclutador, entonces ya no solo podemos hablar de nuestro trabajo, sino también de nuestras aficiones, ¿no? Y recordemos que antes de diseñadores somos personas, ¿no? Entonces, eso creo que también conecta. Son como unos tips de storytelling que por ahí podemos recoger. También me mucho, ya se forma un imaginario, una barrera de, uy, ¿cómo llego a eso? Entonces, a mí me funcionó pensar mucho en lo que dijo Chris, pensar en un portafolio mínimo viable, ¿no? Tal vez no tengo 5 proyectos, tengo uno, ok, va. No sé hacer una web, bueno, lo hago en un PowerPoint. ¿Saben? Como que nunca se queden estáticos, sino que, y yo de hecho me quedé 2 años pensando en hacer mi portafolio, porque vi una web de una amiga y me pareció increíble, comencé a explorar, ¿no? Y con Square, y la verdad es que no me daba, ¿no? O sea, entonces, no sé en qué momento se me ocurrió, digo, ¿por qué no usar PowerPoint, no? O sea, si me gustan hacer presentaciones y cuando yo estoy con cliente presento, ¿por qué no presentarme con un PowerPoint en ese momento, no? Es un pequeño spoiler de lo que vamos a ver como primer portafolio, pero siempre piensen en un mínimo viable, ¿no? Y luego también piensen en portafolio como un elemento vivo, ¿no? El portafolio naturalmente va a ir mutando, ¿no? Y esa es una manera de cómo comunicamos a nivel profesional, ¿no? Entonces, ese momento es importante en aprovechar en cómo comunicar hobbies, en cómo comunicar otros elementos que no sean parte del quehacer diseño. Y nosotros como personas vamos como adquiriendo nuevos hobbies, tal vez no están relacionados 100% al trabajo, pero suman mucho, créeme que suman mucho. Desde que, por ejemplo, comencé un emprendimiento, decidí armar un mueble, tengo una nueva afición, estoy aprendiendo algo. Eso, a pesar de que no está conectado con los proyectos de diseño, habla mucho de cómo piensas, ¿no? Entonces, mírenlo como eso. Y otra cosa que también creo que es importante como un portafolio, como un elemento vivo, es naveguen en formatos. De hecho, yo inicialmente comencé con un PowerPoint, tenía una web que estaba horrible, luego he migrado a un Miro y ahora un poco para cerrar esta migración, justo con Chris dijimos, bueno, vamos también a trabajarlo en eso, porque muchas veces, siendo totalmente sinceros, probablemente a un design manager le interese un portafolio, pero probablemente a alguien de negocio le interese una versión mucho más acotada, diferentes formatos de diferentes tipos de información. No digo que en este momento piensen en, uy, ahora voy a tener que hacer 4 diversos portafolios, pero vayan migrando y conforme van entendiendo cómo van avanzando sus procesos de reclutamiento, van teniendo como cartas, ¿no? No es algo que tenga que suceder, ¿no? Inmediatamente, pero piensen, como les digo, un portafolio como un elemento vivo. Entonces, un poco, y eso es lo que me refería, ¿cuál es la mejor herramienta para mostrar el portafolio? Y tal vez hay Chris también que ha trabajado y ha mentoreado diversos portafolios. ¿Cuál es la mejor? Digo, o sea, a mí me gusta mucho Notion porque me da mucha estructura, es muy ordenado, es muy limpio y en realidad es siento que es una herramienta que puedo compilar todo, ¿no? Behance visualmente también apoya mucho, la verdad es que yo no he usado mucho Behance, Medium tampoco, ¿no? Más me he enfocado en Miro, en el cual también ¿saben? Como yo siempre trabajo en Miro porque trabajo como mucho como service designer, para mí se me hace muy fácil también movilizar, ¿no? Ok, tengo todo documentado en Miro, entonces comencé a como orgánicamente ordenarlo todo en Miro, ¿no? Entonces se me hizo mucho más fácil, porque eso también eso es
digamos, el primer paso, me gustó mucho la estructura que Chris mencionó en la primera etapa, porque saben como que tenemos tantos proyectos que a veces no sabemos con qué quedarnos. Entonces, es bueno tener un checklist mental en lo que, si ustedes tienen un proyecto, ya, de ese proyecto, ok, lo entrego, tengo que quedarme con esas cuatro cosas, las pongo, no importa la herramienta, ¿no? Al final la herramienta termina siendo repositorios, pero lo que importa es que esa estructura siempre pueda estar presente y que sea la manera más fácil de movilizarlo, ¿no? Entonces, yo creo que las herramientas las eligen ustedes, pero creo que siempre teniendo en cuenta una estructura para que en el transcurso del proyecto se les sea muy fácil movilizar el contenido, que eso también da un poco de pereza y complica, sobre todo para la primera vez que tienes que traer todo de nuevo, eso también. La siguiente, please. Entonces, Bueno, eh, dale, Cris. antes de pasar a esta parte, Lalito, te quería agradecer y justamente yo lo que quería era que vean la diferencia entre un diseñador o una diseñadora que tiene un portafolio, por ejemplo, en Behance, que Lalito dice, por ejemplo, él que viene de ser service designer nunca usó Behance, porque él no ha hecho productos digitales, ¿no? De repente algunos que vienen de UX o de Product Design sí. Por ejemplo, una persona que viene de ser también service designer o de design ops, por ejemplo, o de gestión de proyectos en general, puede usar un Notion notablemente porque, como dijo Lalo, es un poco más estructurado y nos va a permitir crear textos. Por ejemplo, aquí en pantalla pueden ver el primer portafolio hecho en Notion de una persona que coloca, no soy Senior Product Designer, UX Analyst and Tutor, ¿no? Entonces coloca en qué se especializa, lo resalta y luego pone un pequeño párrafo. Y más abajo se pueden ver sus proyectos, ¿ok? Versus el otro, que es en la parte inferior, que es un portafolio en Behance. Por ejemplo, para un UI designer o para un product designer creo que le va bien, porque quizás le interesa a la gente ver su craft, ¿no? En UI o en product design se valora mucho el craft, que se le llama, que es como tú tienes tu línea visual. Pero lamentablemente en Behance no tiene esa parte de generar impacto de quién eres, solamente me voy a dejar llevar por la foto que tienes y tu nombre. Y esa no es la idea, porque no somos la cara y no somos nuestro nombre, somos más que eso, ¿cierto? Entonces, ustedes vean qué quieren priorizar. Lo más chévere que han hecho a nivel de productos digitales, como la imagen de la parte inferior, o quieren contar un poquito más quiénes son ustedes como en un Notion, o como también pueden, ¿ok? Entonces, aquí escritan en el chat. Y si quiero ambos, haz los dos si te da el tiempo, no hay problema, ¿no? Si quieres especializarte más en product, vete por un lado y el Notion por otro. Mira tú, incluso para hacer un A/B testing, ¿no? Cómo te dan en las entrevistas de trabajo con uno y con otro. Porque esa es la mejor forma Claro. de medir, ya sabes. Entonces, lo malo también del Behance es que no, a veces la gente no detalle, como que lo diseñan en un Photoshop o Figma y colocan todo lo que hicieron bonito, flujos, pantallas, y finalmente no, hay gente que omite lo más importante, es, ¿qué lograste con esto? ¿Qué resolviste y qué logró el negocio con tu producto, con tu servicio? Métrica. Si no te da espacio el Behance, vete a otro lado. Si quieres destacar tu pensamiento crítico, vete a espacio. ¿Ok? Y sobre todo que se note tu estilo. Entonces, ahora con Lalito lo que vamos a hacer es saber si realmente es un mito válido o falso, verdadero o falso, sobre algunos portafolios. Por ejemplo, necesitamos hacer una web propia pasando unos meses, o quizás como dijo Lalo, 2 años, para mostrar un portafolio. No, no es necesario, chicos y chicas, no es necesario. Y conozco gente que aún piensa eso, lamentablemente, y se pierde de muchas oportunidades. Segundo, pasar mucho tiempo explicando el proceso del diseño central en las personas es más importante que mostrar el diseño final. Sí, es una red flag, perdón, una green flag, porque es más importante mostrar el proceso que el outcome final. Sea la disciplina que sea, service, product, design ops, UX o UI. ¿No saber a qué etapa del proceso de diseño pertenece a tu proyecto? Sí, está mal. No saber en dónde estás parado. Hiciste en ese momento. Una habilidad clave para los diseñadores es comunicarse. Sí, cierto. Tanto a nivel verbal, cuando estás hablando en una entrevista,
como a nivel escrito en un portafolio. Se tiene que sentir eso. Que no se habla de clientes, solo de usuarios, también es una red flag. Porque no solamente es hablar de usuarios, a la gente o a nosotros nos interesa saber qué tanto sabes de métricas, qué tanto entiendes cuál es el problema de un negocio y cómo tú aportas a una compañía a ayudar a lograr esos objetivos, obviamente incluyendo usuarios. Eso es muy importante. ¿Ok? Ahora sí viene Lalito, el bonus justamente final para ver ejemplos, ¿no? Vamos a ver, antes de ver el tuyo, por ejemplo, hay cómo empezaste, Claro. pero veamos el de un UX designer, ¿ok? Luego vemos el de una product designer, que también es muy aquí, es de otro país, trabaja para Perú, y de hecho sí me parece muy importante que lo pueda y dejo de partir. Entonces comenzamos con Sí, el porta el de de Marco. Marco o con... Ya, ok, ok. Ya, ahí me comparten porfa los accesos para compartir pantalla, please. Sí, yo justo, de hecho, en, en hacerlo en Notion también. Es, igual ese de Notion también lo he avanzado poco, ya había avanzado en Miro, entonces digo, tener dos, pero me gustó el orden, entonces digo, a ver, vamos a ver cómo queda como el producto final, como para... no puedo compartir. Lu, ¿le puedes dar eso? Ahora sí dice que ya es A anfitrión. ver, ya, ahora sí. Un momento, por favor, las voy buscando. Esto. Ese es de mi amigo Marco, ¿no? Marco vive en Canadá, ¿no? Él es UX designer, ¿no? Ha hecho interaction design también, de hecho, Chris también lo... Él estaba trabajando en Rimac antes, ¿no? Pero por decisiones personales, ¿no? No solo profesionales, se mudó a Canadá. Entonces, a mí me gustó su estructura, ¿no? Porque él, con pocas palabras, daba su presentación con respecto, es claro, ¿no? Diciendo qué es lo que hace, habla un poco de la bienvenida y él es consciente de que no todos los diseñadores calzan en todo, ¿no? O sea, también nosotros tenemos que no frustrarnos, ¿no? A veces, porque queremos como el rol inmediatamente, a veces sentimos, oye, tal vez yo soy el problema o no, pero creamos de que siempre hay como, es como un engranaje, ¿no? Esto, entonces, creo que me gustó mucho su manera de presentarse y decir, yo engranaría en tu proyecto, si no engranamos también no hay problema. Bueno, los links de contacto, que creo que siempre es importante. LinkedIn no es algo menor, o sea, siempre está presente. Él visibiliza sus proyectos de esta manera, ¿no? Por ejemplo, él está hablando de optimización de cuentología.com y con el tema también del seguro vehicular, ¿no? Que es Pacta Taxi. Habla de los roles y bajó, ¿no? Entonces, él también acá pone el contacto, ¿no? Sobre Marco Ruiz y habla un poco más del detalle, ¿no? Como el que desglosa un poquito más todo el proceso, ¿no? Y luego después de eso, su LinkedIn y su residencia. Por eso, esa es una versión un poco más acotada. Entonces, Cris, tal vez tú ahí luego puedes presentar Sí, el de... así es. Y eso es Marco es un compañero y colega mío con el que trabajamos cuando en Perú recién estaban empezando los UX designers y Marco era muy inteligente. Siempre ha sido muy inteligente, entonces me parece interesante que, por ejemplo, haya visto algunos proyectos. Por ejemplo, él tiene años de experiencia, si se dan portafolios, son todos. Incluso tiene si calzo o no calzo, ¿cómo se dice? En psicología frontal, en presentarse, ¿no? De repente hay otras personas que prefieren dar varias y varias líneas de presentación. Entonces, yo lo que voy a hacer ahora es presentar un portafolio de una persona que es product designer, que es otro país y trabaja conmigo. Ella es senior, ya tengo trabajando con ella cerca de 2 años, pero su portafolio, por ejemplo, no es en Notion, no es en Miro, es un PowerPoint
exportado en un PDF, y quiero que vean que en su caso, por ejemplo, en el 2020, cuando era muy complicado contratar product designers aquí en Perú, su portafolio generó impacto para varios líderes. No porque tuviera todo el storytelling, sin embargo, me gustó mucho y quiero que ustedes mismos me digan en el chat qué es lo bueno que rescatan de cada priorización de proyecto. ¿Ok? Si se dan cuenta, eso es un PowerPoint y no tiene una presentación como Notion, se puede hacer, o como Medium, pero sí habla de los proyectos, incluso coloca algunos copies, ¿no? Quiero que lean bien y me digan en el chat, por favor, qué es lo bueno que rescatan. Sean críticos, ¿ok? Aquí Verónica nos pregunta, Lalito, ¿la cantidad de proyectos determina tu portafolio sea más visible? No, solamente es lo relevantes que hayan sido para ti. No todos, no todos. No, no todo. O sea, de hecho, ahorita, de hecho, Marco tal vez ha puesto dos porque considera como que esos son los que él quiere visibilizar. Recordemos que queremos visibilizar y, por ejemplo, a qué estamos aplicando. Entonces, si tenemos uno de service y tenemos 20 UX, tal vez no sea tan relevante el de UX, ¿no? Si estamos aplicando algo de service. Entonces hay que también ser, por eso digo, el portafolio es un elemento vivo, ¿no? Hay que como ver cómo conectamos a lo que estamos Así aplicando. es, Lalito. Entonces, veamos este portafolio, este ejemplo que estoy mostrando, que es de una persona de otro país, y cuenta qué hizo con cada proyecto, que eso fue lo que rescatamos varios líderes, ¿no? Por ejemplo, Ruth dice, la descripción de los proyectos está más sintetizada, ¿cierto? Sí, es mucho más sintetizada que en un Notion que podríamos ver, ¿no? Que te puede permitir contar el overview del proyecto, los objetivos del negocio, qué herramientas usaste, ¿no? ¿Por qué? Porque este fue un perfil de product designer, muy enfocado en la parte del producto final, el prototipo, pero sin dejar de lado la investigación y la estrategia, ¿no? Aquí, por ejemplo, cuenta que para esta aplicación hizo un análisis de necesidades del cliente y salió una solución a un problema con una app móvil. Se hizo investigación con benchmark, se diseñó la aplicación desde cero. Y se diseñó el flujo, no coloca el flujo, por ejemplo, ¿no? Porque iba a ser muy largo, quizás, no lo sé. Aquí uno que hizo para Nissan, ¿no? Se hizo un análisis, se hizo una investigación, perdón, y el análisis. Luego se diseñó la aplicación, ¿ok? Para mobile y luego para iPad. Luego hizo para también espacios como desktop, para la Cruz Roja de México, una app aparte también con lo que mencionó, y era interesante encontrar un perfil que supiera de research y también supiera tangibilizarlo en un producto final. Eso, por ejemplo, aquí hace 2 años no había. ¿Ya? Para Citibanmex también de México, ¿no? Todo lo que hizo, investigación, test, influjo, la parte del UI también, coloca la parte de desktop, cómo fueron sus outcomes finales, la app de BBVA de México también, cómo trabajó en todo esto, y ya está, ¿no? Entonces, este es un ejemplo muy chiquito de otra visión de portafolio que generó impacto hace 2 años. ¿Por qué? Porque necesitábamos una persona con ciertas habilidades, hacía fit con lo que yo necesitaba en ese momento. Hoy en día es una persona senior, es muy capa, es muy inteligente y puede trabajar en proyectos de aplicaciones, como también sistemas más complejos, no solamente webs informativas, sino también de transacciones.